Imagina queremos construir un nuevo puerto espacial en una de las 4 bases marcianas recientemente establecidas y estamos llevando a cabo una votación para determinar su ubicación. De los 100 colonos en Marte, 42 viven en la base oeste, 26 en la base norte, 15 en la base sur y 17 en la base este. Para nuestro tema en cuestión, supongamos que todos prefieren el puerto espacial lo más cercano posible a su base. Y así es como votarán. ¿Cuál es la forma más justa de realizar esa votación? La solución más sencilla sería dejar que cada individuo emitiera una sola boleta y elegir así la ubicación con más votos. A esto se le conoce como votación por pluralidad o mayoría relativa. En este caso, la base oeste ganaría, ya que tiene más residentes que las otras. Y sin embargo, la mayoría de los colonos considerarían este el peor resultado, dado lo lejos que queda para todos los demás. Entonces, ¿el voto de pluralidad es en realidad el método más justo? ¿Qué pasaría si probáramos un sistema como el voto preferencial, que representa la gama completa de preferencias de las personas en lugar de solo sus mejores opciones? Así es como funcionaría. Primero, los votantes clasifican cada una de las opciones del 1 al 4 y comparamos sus mejores opciones. El sur recibe la menor cantidad de votos por el primer lugar, por ello, se elimina. Sus 15 votos se asignan a la segunda opción de esos votantes, la base este, dándole un total de 32 votos. Luego comparamos las preferencias más altas y sacamos de nuevo la opción del último lugar. Esta vez se elimina la base norte. La segunda opción de sus residentes habría sido la base sur, pero como esa ya no está, los votos van a su tercera opción. Eso le da al este 58 votos sobre los 42 del oeste, lo que la convierte en la ganadora. Pero esto tampoco parece justo. El este no solo comenzó en el penúltimo lugar, sino que la mayoría lo clasificó entre sus 2 opciones menos preferidas. En lugar de utilizar clasificaciones, podríamos intentar votar en varias rondas, donde los 2 primeros lugares pasen a una segunda vuelta separada. Normalmente, esto resultaría en el triunfo del oeste y el norte en la primera ronda, y el norte ganaría la segunda. Pero los residentes de la base este se dan cuenta de que si bien no tienen los votos para ganar, aún pueden sesgar los resultados a su favor. En la primera ronda, votan por la base sur en lugar de la suya, evitando con éxito que el norte avance. Gracias a este voto estratégico de los residentes de la base este, el sur gana fácilmente la segunda ronda, a pesar de ser la menos poblada. ¿Se le puede llamar a un sistema justo y bueno si incentiva a mentir sobre tus preferencias? Tal vez lo que hay que hacer es dejar a los votantes expresar una preferencia en cada posible enfrentamiento cara a cara. A esto se le conoce como el método Condorcet. Considera este enfrentamiento: oeste contra norte. Los 100 colonos votan según sus preferencias entre los dos, así que son 42 de occidente contra 58 de norte, sur y este, los cuales preferirían el norte. Ahora haz lo mismo para los otros 5 enfrentamientos. El vencedor será la base que gane más veces. Aquí, el norte gana 3 y el sur gana 2. De hecho, estas 2 son las ubicaciones más centrales, y el norte tiene la ventaja de no ser la opción menos preferida. Entonces, ¿eso hace que el Condorcet sea un sistema de votación ideal? No necesariamente. Considera una elección con 3 candidatos. Si los votantes prefieren A sobre B y B sobre C, pero prefieren C sobre A, este método falla en seleccionar un ganador. Al paso de las décadas, investigadores y estadísticos han ideado docenas de maneras complejas de llevar a cabo votaciones y contar votos, y algunas hasta se han puesto en práctica. Pero sea cual sea la que elijas, es posible imaginarla arrojando un resultado injusto. Resulta que nuestro concepto intuitivo de equidad en realidad contiene ciertos supuestos que pueden contradecirse entre sí. No parece ser justo que algunos votantes ejerzan más influencia que otros, pero tampoco parece justo el simplemente ignorar las preferencias de las minorías o animar a la gente a jugar con el sistema. De hecho, pruebas matemáticas han demostrado que para cualquier elección con más de 2 opciones, es imposible diseñar un sistema de votación que no viole al menos algunos criterios teóricamente deseables. Aunque pensemos en la democracia como una simple cuestión de contar votos, también vale la pena considerar quién se beneficia de las diferentes maneras de contarlos.
¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad.